demandas unitarias que aglutinen a todos los actores sociales la lucha y pueblos contra en el disputa. patriarcalismo y machismo que nos viene matando. ¡Viva la patria grande! Hemos tenido este año importantes triunfos en el terreno ambiental. Buenos días a todas y todos a quienes nos acompañan durante esta mañana. Nos hemos reunido hoy para abordar el tema de las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina y los tratados de libre comercio e inversiones. Tenemos hoy día en este panel a tres expositores. Uno de ellos es Claudio Lara, economista chileno, miembro de la Alianza Social Continental, capítulo chileno. A Héctor Moncayo, colombiano, miembro de la red Recalca y de la Alianza Social Continental. Y también tenemos a Jorge Coronado, miembro de Latindad y de la Alianza Social Continental. Ellos nos van a exponer durante 5 minutos algunos aspectos, los más relevantes que ellos estimen, para abordar esta temática. Gracias. La relación económica entre Europa y América Latina tiene una importancia que es relativamente evidente. Desde mucho tiempo atrás, ya se sabe, desde la colonia, pues ha habido una relación estrecha. Sin embargo, durante el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX no ha tenido el primer lugar en las relaciones comerciales. Todos sabemos que la mayor relación comercial y de inversiones era con los Estados Unidos. Hacia finales del siglo y el principio del siglo XXI ha cambiado radicalmente la situación mundial y se ha presentado una competencia entre las diferentes potencias por asegurar su posición en el mundo y sus ventajas en el mundo. En esa medida, y voy a referirme solo al aspecto comercial, la Unión Europea ha venido tratando de desarrollar una política hacia América Latina y el Caribe que le permita no perder las ventajas que ha tenido tradicionalmente. Su política hacia muchos países, las excolonias de Asia y de África, pero también hacia América Latina, era la de establecer un sistema generalizado de preferencias para los productos que exportaban estos países. Sin embargo, en la medida en que Estados Unidos toma la iniciativa de los tratados de libre comercio y especialmente del ALCA, hacia finales de los años 90, la Unión Europea decide recomponer su relación con América Latina y el Caribe. Hay que tener en cuenta, claro está, que en esa década de los 90 hay un gran esfuerzo de inversiones de parte de las multinacionales europeas, especialmente con ocasión de la privatización de muchas empresas estatales en nuestro continente. Y Europa entonces cambia y propone unos acuerdos comerciales. En principio los llamó acuerdos de asociación y estableció la idea de 3 pilares: un pilar comercial económico, un pilar de cooperación y un pilar político, de acuerdo político. En realidad no le fue muy bien. Logra firmar acuerdos con México y con Chile, pero en general Mercosur se resiste a firmar este tipo de tratados por las razones que todos conocemos, los impactos que tiene en materia comercial, es decir, países que subsidian su agricultura, tienden a arruinar la agricultura de nuestros países y al contrario, numerosas trabas no arancelarias impiden la llegada de productos, sobre todo manufacturados de América Latina. Entonces hay una resistencia de parte de Mercosur. Insiste entonces con Centroamérica y con los países andinos. Inicialmente la relación y la propuesta es Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones, pero nuevos gobiernos en América Latina en la primera década del siglo XXI hacen que cambien las posiciones y las orientaciones. En esa medida, el gobierno de Venezuela no solamente rechaza el tratado con Europa, sino que además considera que la CAN
ha perdido su sentido y se ha convertido en algo que es todo lo contrario de una propuesta de integración y por lo tanto se retira también de la CAN. Ecuador y Bolivia, que tienen una política de integración latinoamericana y de relaciones comerciales internacionales mucho más afincada en criterios de soberanía nacional, entonces rechazan la posibilidad del tratado. De esta suerte solo queda la propuesta del acuerdo en Colombia y Perú. Las negociaciones fueron largas. En la práctica, después de muchas discusiones y de la oposición de sectores sociales en estos países, queda deshecha la idea del acuerdo de asociación. Se pierden de vista los pilares de cooperación y el pilar político y queda reducido a lo que verdaderamente cuenta para los negociantes y las multinacionales europeas, es decir, el acuerdo comercial. Recientemente se han firmado estos acuerdos y han sido ratificados recientemente en el Parlamento Europeo. Señor Moncayo, le queda un minuto. Gracias. Sin embargo, continúa el cuestionamiento acerca de los tratados. En Colombia y en Perú ha habido un cuestionamiento a los efectos que ya mencionaba comerciales, también en la materia de servicios. El acuerdo de servicios es bastante lesivo en materia de que esconde también inversiones y control de las multinacionales. En el tema de propiedad intelectual, de patentes, que es algo que interesa muchísimo a las multinacionales europeas, hay un rechazo total de muchos sectores por el efecto que podría tener en el derecho a la salud y finalmente en aspectos de contratación pública, de compras del Estado. En el caso de Colombia hay una particularidad y es que se rechaza también por razón del triste récord en materia de violación de derechos humanos. En esa medida se cuestiona cómo Europa se presenta ante el mundo como una banderada de los derechos humanos y sin embargo no dudó en negociar con un gobierno totalitario y un gobierno represivo, personalista como el de Álvaro Uribe. Y hoy en día muchas de las organizaciones de derechos humanos ambientalistas en Europa protestan porque se adelantan estas negociaciones. Entonces, lo que queda planteado por el momento es que según la normativa de la Unión Europea, estos tratados deben ser ratificados y aprobados por los parlamentos de cada uno de los países, que son 28 países. Es un proceso largo. Quienes en las redes hemos estado en contra de los tratados, aspiramos a continuar presentando nuestra protesta en todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Bueno, en el tema del acuerdo Unión Europea-Centroamérica, que efectivamente es un TLC, ya como lo mencionaba el compañero Héctor Moncayo, es un acuerdo que tiene 3 pilares: cooperación, diálogo político y comercial. Al final lo que hemos dicho es que el pilar de diálogo político y cooperación son simples saludos a la bandera y que el eje es el tema de comercio. Con la diferencia con respecto a otros tratados de libre comercio, particularmente con el que firma Centroamérica con Estados Unidos, la diferencia es que los europeos no ponen interés, en el caso centroamericano, en el tema de acceso a mercados. ¿Qué quiero decir con esto? No ponen interés tanto en el tema de qué bienes y mercancías se intercambian, como fue parte de la pugna con el de Estados Unidos fuerte, porque lo que interesa es principalmente el capítulo de inversiones. Los europeos no vienen por exportar o importar más papas y más arroz, sino principalmente inversiones en 3 sectores: sector servicios, sector telecomunicaciones, sector financiero y sector seguros. Esos 4 sectores son los sectores que las inversiones europeas tienen como eje en el caso centroamericano.
La negociación se cerró a mediados del año 2012. El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo con Centroamérica, con Perú y con Colombia en diciembre del 2012. Y en el mismo diciembre del 2012 el único parlamento centroamericano que ha aprobado el acuerdo es Nicaragua. Queda pendiente durante el 2013 la aprobación en el resto de los parlamentos centroamericanos. Está establecido, de acuerdo a la negociación, que cuando lo apruebe un segundo parlamento centroamericano entre en vigencia. En Costa Rica ya está en la corriente legislativa, va a entrar ahora en enero, febrero en las corrientes legislativas de Guatemala y El Salvador, y calculamos que en el primer semestre o cuatrimestre de este 2013 estarán el resto de los países aprobándolos. Hemos hecho estudios, hemos hecho análisis, hemos logrado identificar en todo Centroamérica cuáles son los principales riesgos de este acuerdo, y lo que uno tendría que decir es que la tarea ahora es ver cómo logramos poner algún nivel de resistencia o de trabas a la aprobación en los parlamentos que faltan de Centroamérica, y un propósito también es cómo establecemos vínculos de coordinación con organizaciones colombianas y con organizaciones peruanas para impulsar algunas acciones conjuntas de resistencia en los parlamentos de nuestros 6 países que tienen que aprobarlo. Lo mismo sería o estamos planteando con organizaciones europeas en el marco de la red Enlazando Alternativas para definir qué cosas, a pesar de que el Parlamento Europeo ya lo haya aprobado, qué cosas se pueden hacer desde Europa o desde redes europeas que den difusión al planteamiento que estamos haciendo en Centroamérica. Es importante señalar que el acuerdo o el TLC con Europa termina de crear toda una arquitectura neoliberal en la región sustentada en TLCs. Hay TLC con Canadá, hay TLC con México, hay TLC con Estados Unidos, hay un TLC en negociación Centroamérica-Colombia y hay un TLC Costa Rica-China, China planteando TLCs con otros países centroamericanos, incluso ya está explorando Nicaragua empezar a abrir esta negociación con China, que lo que nos abre es la vulnerabilidad de la región centroamericana en función de que estos TLCs lo que hacen es profundizar la desregulación. Un tema muy peligroso en el acuerdo Europa-Centroamérica es que claramente, y a diferencia del TLC con Estados Unidos, establece la desregulación de la cuenta de capital. ¿Qué quiero decir con esto? Es la desregulación del tema de los flujos de capitales, de Europa hacia Centroamérica. Posiblemente este tema también está igual en el TLC, en el acuerdo con Europa y con Perú, y eso efectivamente es muy grave porque la letra del texto dice explícitamente que quedan inhibidos los países centroamericanos de establecerles regulaciones en la administración de la balanza de pagos de cada país. Es un caso interesante porque no lo habíamos visto con este nivel de definición y de claridad en otros tratados de libre comercio, pero evidencia el propósito europeo con la firma de este tratado de libre comercio. Producto, obviamente, de la crisis europea y de ver a Latinoamérica, aún a Centroamérica, que somos economías pequeñas con niveles de flujos de capital relativamente reducidos a nivel latinoamericano, pero aún así demuestra el interés de estos capitales europeos de tener a América Latina como una de las vías de reproducción de sus flujos frente a la crisis europea. Hay una agenda de trabajo, hay una agenda. Señor Coronado, le pedimos que vaya terminando su intervención. Sí, decía que hay una agenda para
concentrar a nivel de movimientos sociales, fortalecer el nivel de resistencia, a pesar de que lamentablemente los temas comerciales y financieros no están en el eje de la preocupación de nuestros movimientos, pero cómo seguimos poniendo estas líneas de acción y de resistencia como una prioridad de nuestros planteamientos y de nuestros vínculos con otras organizaciones del resto del continente y particularmente con las organizaciones europeas para enfrentar la voracidad de los capitales de estos países del norte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Quisiera aprovechar estos pocos minutos que tengo para compartir algunas cuestiones relativas fundamentalmente al ámbito de la inversión, ¿no? O sea, la inversión entre la Unión Europea y América Latina. Quisiera focalizarme solamente en 3 puntos. El primero, sobre todo a nivel conceptual, por algunas cosas ya dichas anteriormente, es bueno tener presente de que cuando uno habla de inversión en los tratados diversos que hay, el concepto de inversión es tremendamente amplio, o sea, no solamente en cuanto a abarcar distintas actividades, me refiero no solamente a inversión extranjera directa, que es lo común que aparece a veces muy intencionadamente, sino que además flujos de capitales, igualmente lo que son capitales de carteras o de corto plazo. Y la otra cosa que quisiera agregar de que estamos frente a un concepto de inversión que no solamente se refiere al acto de invertir, sino que igualmente a cuando se hace un proyecto de inversión o se está pensando la inversión, se ha vista como un proceso, ¿no? Eso es importante, sobre todo cuando hay cuestiones relativas a conflictos que se producen entre las empresas transnacionales y los gobiernos. Lo segundo es que todos estos acuerdos de inversión tratan de regular o de proteger la inversión extranjera bajo un principio de reciprocidad, pero sin embargo eso es válido, podría ser válido en esa lógica si es que existen flujos simétricos o de igualdad entre los países, en este caso de América Latina y la Unión Europea. Pero como bien sabemos, y se ha dicho aquí también, si uno piensa de los flujos que se invierten desde América Latina en Europa, es un monto ínfimo, o sea, por lo cual claramente estamos ante relaciones absolutamente asimétricas, por lo tanto uno puede concluir, ¿no?, de que son acuerdos que tienen que ver fundamentalmente con la protección de los capitales europeos en nuestro continente y con su protección. Eso es lo primero que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Lo segundo, en relación a las inversiones europeas en América Latina. Sobre esto, decirnos de que, en primer lugar, ¿no?, de que Europa en este momento se encuentra en una profunda crisis. Yo creo que la crisis más grave y dramática que está viviendo la zona desde su inicio, y que particularmente tiene que ver con 2 elementos. Uno, que es la contracción muy fuerte de la demanda interna, como resultado de las políticas de austeridad que se han aplicado en gran parte del continente en perjuicio de las grandes mayorías de los países, y por otra parte esta caída de la Unión Europea ha estado dominada, ¿no?, por una reducción tremendamente significativa de las inversiones. Entonces aparece, yo recalco esto porque aparece como irónico, de que en vez de invertir y tratar de resolver ese problema en la propia Unión Europea para salir de la crisis, se esté buscando la salida con inversiones hacia el resto del mundo y particularmente hacia América Latina. Por lo cual la pregunta es ¿por qué estos capitales que están tan deseosos de invertir en el continente no lo hacen en primer lugar si tienen, como dicen ellos, cierta responsabilidad social, lo hacen en sus propios países? Ese es un primer elemento, ¿no? Lo segundo, en relativo a este punto, también señalarnos de que, claro, la crisis afecta de manera significativa los flujos de inversión extranjera directa al continente en el año 2009, pero en los 2 últimos años había una recuperación de estos flujos de inversión,
que tienen la particularidad de dirigirse fundamentalmente hacia recursos naturales y sobre todo me refiero aquí a grandes empresas transnacionales británicas. Esto es crucial a entenderlo igualmente porque el discurso que se ha tratado de promover al calor de esta cumbre América Latina a través de la CELAC y la Unión Europea es que según la Unión Europea, América Latina está cayendo en una lógica muy de un sector exportador primario que refuerza los recursos naturales y que se orienta fundamentalmente a China, ¿no? Por lo tanto, ellos ofrecen como una alternativa a esa primarización, diciendo, ¿no?, que los capitales europeos traen más tecnología que pueden permitir una mayor integración de las empresas del continente en las famosas redes que hay de inversión a nivel global, etcétera, ¿no? Pero lo que no se dice es que gran parte de la inversión de estos capitales que fomentan la reprimarización de nuestras economías son capitales europeos y tienen como destino precisamente la China. O sea, por lo cual es una cosa también media cínica, por decirlo claramente, de que por un lado estoy criticando el destino de las exportaciones de recursos naturales y por otro lado estoy promoviendo ese tipo de inversiones porque claramente son inversiones que generan altos niveles de rentabilidad y por lo tanto aquí hay un doble proceso que igualmente vale la pena destacar, ¿no? Estas altas rentabilidades permiten un nivel alto de reinversión. Gran parte de lo que aparece como inversión extranjera en América Latina corresponde a reinversión. O sea, casi estamos llegando al 50%, ¿no? Esto igualmente importa porque, curiosamente, en las estadísticas de medición de la inversión extranjera aparece la reinversión como una nueva inversión, ¿no? Y esto sobre todo en las mediciones de la UNSTAT. Y en segundo lugar está el tema de la repatriación de utilidades, que igualmente en los últimos años ha alcanzado niveles récord de salida de capitales a las casas matrices de estas empresas transnacionales, ¿no? Bueno, eso a grosso modo, a mi entender, habría que concluir, ¿no?, de que en el caso de América Latina, curiosamente también al revés, nuestros países cuentan con un exceso de capital, o sea, que están reservas internacionales u otras formas, o sea, por lo cual como que aparece como inconveniente o no tiene ningún sentido el buscar o justificar nueva inversión desde el exterior, ¿no? Por lo demás, yo diría de que si es que se está produciendo este aumento de volúmenes de inversión, van generando una situación tremendamente complicada que es una mayor apreciación de las monedas ligado a todos estos flujos de capitales, todo sumado, pero que está afectando a los sectores justamente exportadores de América Latina, ¿no? En conclusión, yo no veo las razones de ningún tipo de acuerdo que pueda existir en el contexto actual. Creo que los países de América Latina deberían priorizar por una mayor integración regional o por acuerdos sur-sur que promuevan las inversiones pero con otro tipo de características que no tienen que ver con las actualmente predominantes, ¿no? Gracias. Agradecemos las intervenciones de nuestros panelistas, expositores y sin duda que nos abren una vasta variedad de preguntas e intervenciones de nuestro público. Y queremos aprovechar la presencia en nuestro público de Andrés Arauz, quien es subsecretario de Inversión Pública de Semplades en el gobierno ecuatoriano y él se dedica fundamentalmente a tratar el tema de arbitraje internacional y los tratados de inversión. Y queremos pedirle que nos permita escuchar su intervención. Muchísimas gracias por la oportunidad de intervenir. Me parece que esto es un tema crucial en nuestro modelo de desarrollo, en lo que buscamos para alcanzar el buen vivir. Ahorita el Ecuador está enfrentando una situación muy gravísima debido a estos temas de los tratados bilaterales de inversión. Y en concreto debemos recordar, ¿no es cierto?, que hace algunos años, particularmente 2005, 2006,
hubo muchísima presión social de parte de los movimientos sociales ecuatorianos, de organizaciones populares, para expulsar a la occidental del país, la petrolera estadounidense, que había violado su contrato y por ende se debió declarar la caducidad. Bueno, ahora 6 años más tarde tenemos una decisión de un arbitraje internacional en el CIADI del Banco Mundial que ordena al Estado ecuatoriano a pagar 2.300 millones de dólares a esta empresa por esas decisiones que se tomaron en el pasado, producto de una gran movilización popular y con toda la justificación legal del caso. Entonces vemos cómo, ¿no es cierto?, toda la construcción teórica de por qué los tratados bilaterales de inversión pueden ser una amenaza para el desarrollo de nuestros pueblos. Aquí ya tenemos también un caso muy práctico, que es además la sanción, el laudo más grande de la historia reciente, producto de uno de estos arbitrajes, más grande de la historia, no solo la reciente. Entonces vemos esto como una dificultad y una concreción gravísima de lo que puede significar para el resto de los estados y consecuentemente de los pueblos de la región y del mundo, porque 2.300 millones de dólares más para la OXI es menos para gastar en salud, invertir en educación, invertir en infraestructura. Eso nos llevó, ¿no es cierto?, a que el país tome una posición muy dura en contra del CIADI, que esto ya se veía venir, sabíamos esto desde tiempos que era muy probable que ocurra, y el Ecuador, entre otros países de la región, ha denunciado al CIADI, que es el centro de arbitrajes del Banco Mundial, pero hay otros espacios también donde se resuelven este tipo de cosas, como la UNCITRAL o las cámaras de comercio internacionales como la que existe en París. Realmente consideramos que los TBI son una amenaza para nuestro desarrollo y están en proceso de ser denunciados, o incluso de una alternativa que pudiera ser aún mejor, que pudiera ser la nulidad, por ejemplo, porque la denuncia en los términos convencionales implica que los tratados, aunque ya se den por terminados, duran todavía 10, 15, 20 años más dependiendo de cada tratado. Entonces eso realmente limita la potestad regulatoria de los estados, la potestad de ejercer política pública. Y a la vez el Ecuador ha sido un proponente activo de crear centros alternativos de solución de controversias, por ejemplo el que se está construyendo en el marco de la UNASUR, que creemos sería una alternativa positiva, un gran avance frente a estos mecanismos del Banco Mundial para que se resuelvan estos asuntos en la región y sobre todo garantizando la preservación de la jurisdicción primero nacional, agotar todas esas instancias, luego buscar la mediación, etcétera, antes de tener que llegar a estos laudos arbitrales que casi siempre atentan contra los estados y los pueblos. Y también un modelo distinto de acuerdos de inversión internacionales, en donde no simplemente se proteja todo capital extranjero que venga al país, sino los capitales que específicamente necesite o desee el país para sostener su modelo de desarrollo, en donde hay además un contrato complementario específico con requisitos de desempeño. Es decir, que le digamos, ok, tú puedes venir acá a invertir y sí, el Estado te va a proteger, no te vamos a expropiar, siempre y cuando garantices tanto nivel de empleo, tanto nivel de valor agregado, tanta transferencia tecnológica, capacitación, renuncia a propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que pueden ser mecanismos efectivos de ahí sí beneficiarnos de la inversión extranjera y no simplemente de capitales golondrinas o capital que viene a realizar actividades especulativas o meramente extractivas. Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando. Creemos que esta es una discusión que se tiene que seguir dando. El Ecuador ha venido ya planteando esto en distintos foros, muy recientemente en la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Brasilia hace pocos meses, y lo seguirá haciendo también ahora también en la CELAC. Justamente es uno de los mensajes que lleva nuestro canciller y nuestro presidente en funciones. Entonces esperamos también que esta discusión pueda calar en el seno de las organizaciones sociales, de los movimientos populares,
y llevar a cabo un planteamiento continental y quién sabe mundial alrededor de estos mecanismos bastante escondidos dentro de toda el aparataje institucional que ha construido el neoliberalismo para subsidiar el riesgo del capital, ¿no es cierto? Para que el Estado asuma las pérdidas del capital transnacional. Entonces, eso básicamente quisiera agradecer por la oportunidad. En principio, desde Centroamérica, los movimientos sociales y las organizaciones que estamos dando seguimiento y monitoreo a este tipo de tratados comerciales, consideramos de que los impactos son innumerables para nuestros pueblos y realmente nos sentimos que no hay una prioridad de integración regional sobre los procesos que nos lleven a unas políticas públicas que realmente respondan a la erradicación de la pobreza y a las necesidades que están planteando nuestros pueblos. Y también no se está tomando en cuenta toda la experiencia acumulada que traemos las organizaciones sociales en temas como economía solidaria, economía ecológica, toda la propuesta alternativa que nosotros estamos trabajando desde los territorios, desde los municipios, en algunos casos con movimientos y con gobiernos municipales, que están tratando de dar una respuesta a esa población. Los tratados comerciales para nosotros es la intervención directa de una nueva forma de llevarse nuestra materia prima. Y sobre todo vemos cómo también los flujos financieros ahora vienen de moda por la crisis global que se está viviendo. Y también esos procesos de inversión directa no están dejando mayores recursos a nuestros pueblos. Por ejemplo, las maquilas, más bien nos afectan laboralmente, no dejan una infraestructura adecuada y nuestros pueblos no están preparados con marcos jurídicos que protejan los recursos ambientales, los recursos hídricos. Esos marcos jurídicos realmente más bien están a favor de la inversión directa y está dependiendo también de quienes están en el poder. Y en la soledad de la opresión, levantemos nuestras manos y armemos un solo puño. Levantemos nuestras manos y marchemos hacia los lugares que nos pertenecen, hacia los derechos que nos pertenecen.